de la listita que Lacan nos da en televisión, considero que hay una que es la más importante, si se puede decir, que caracteriza la contemporaneidad, que es el aburrimiento. Si bien Lacan, eso ya aparece en televisión, ya habla del aburrimiento en los primeros seminarios. No lo estoy citando en memoria, así que no recuerdo exactamente, pero creo que ya menciona el signo del aburrimiento en el seminario 5 o 6. ¿Por qué digo que sea el central? Porque, digamos, primero definámoslo. Lacan define el aburrimiento como el deseo de otra cosa. Así que, y escribe esa otra cosa con mayúscula. Así que desde ese punto de vista, si uno siempre está deseando otra cosa, bien se puede pensar que esa fórmula indica la sociedad contemporánea en la cual vivimos. Siempre se está corriendo atrás de la última novedad. A tal punto que cuando uno se compra, por ejemplo, un celular, y si se lo compra en cuotas, peor, porque en la cuota 3 ya va a haber un modelo nuevo, y eso va inmediatamente a empujarnos a no querer saber nada con el modelo que todavía nos falta pagar 9 cuotas. Así que desde ese punto de vista me parece como el punto central en la sociedad contemporánea el aburrimiento. Por supuesto que se puede hacer la otra listita de las pasiones y encontrar cada una de ellas. En ese sentido, digamos, poner en cuestión no significa decir que no ni criticar. Pondría en cuestión, por lo menos pondría a trabajar si se trata realmente de un signo contemporáneo. Porque las pasiones que describe Lacan, digo, ya estaban en los primeros seminarios. Desde ese punto de vista uno podría decir, tienen presentaciones diferentes, pero el aburrimiento es el mismo. Sí, la diferencia quizás habría que buscarla en lo que ha producido el capitalismo en la sociedad contemporánea, esa pasión por el objeto, ¿no? Que quizás en otras épocas no estaba tan desplegada, pero no es que no estaba. Bueno, la angustia es un afecto. Yo la distinguiría en ese aspecto, afecto de pasión. La angustia es el afecto entre los afectos. Es el afecto sobre el cual después podemos decir se montan el resto de los afectos. Siempre se le criticó a Lacan no hablar de los afectos, y Lacan expresamente en el seminario de la angustia combate esa idea, explica esto. Explica que al contrario, a él le parece que en el psicoanálisis la angustia es el afecto principal, fundamental. Y después podemos decir que todo el resto de los afectos en algún punto son defensa contra la angustia. ¿Cómo se presenta hoy en día? Bueno, hay por ejemplo en los DSM un cuadro, un trastorno que se ha hecho muy popular en la sociedad contemporánea, todo el mundo habla de ello, sin saber muy bien qué significa, que es el ataque de pánico. Creo, digamos, el ataque de pánico, no digo que sea solamente, pero es fundamentalmente angustia. Así que tenemos ahí un trastorno, que podríamos decir contemporáneo, y que revela fundamentalmente una angustia. Ojo, que ahí es necesario hacer una distinción entre lo que Lacan llamaba la angustia constituyente y diferenciarla de la angustia constituida. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la vacilación del fantasma, estamos en una angustia constituida. Cuando hablamos de la angustia constituyente, esa es una angustia radical, es la angustia más cercana al desamparo. Y el ataque de pánico revela esa angustia, no la otra. Revela esa angustia constituyente, esa angustia radical, es la angustia del desamparo. Por otra parte, otra de las maneras de presentación de la angustia en nuestra época es la proliferación de lo que Lacan describe perfectamente de acting out y pasaje al actos. Hay que retomar toda esa descripción que Lacan realiza en el seminario de la angustia y que retoma en el seminario del acto analítico. En el seminario del acto analítico, él vuelve a pensar la fórmula,
la vuelve a pensar para aplicarla a estos temas. La fórmula de Descartes, pienso, luego soy. Entonces dice, por ejemplo, del pasaje al acto, soy y no pienso. Así define el pasaje al acto en el seminario del acto analítico. ¿No vivimos en una sociedad de ser y no pensar? Es una cosa como para empezar a ubicar un poco más precisamente. ¿No se cansa la gente de pensar, pensar, pensar y pensar? Y rápidamente entonces sale hacia el pasaje al acto. ¿No vivimos también en una sociedad donde se promociona el acting out, por ejemplo, en los programas de chismes en la televisión? Donde vemos esas figuras mediáticas exaltarse por peleas con otra figura mediática, que se matan y que pueden incluso estar en el mismo set, peleándose. Así que creo que ahí tenemos 3 ejes para pensar, no creo que sean los únicos, pero que me parece que indican la presencia de la angustia en la sociedad contemporánea. Una cuestión más. Para pensar incluso en la juventud hoy en día, ¿no? Lo que Lacan trabaja en el seminario de la angustia, en un cuadro que se ha hecho famoso en nuestra comunidad, es el texto de Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia. En realidad no el texto, sino que ubica esos 3 términos en un cuadro. ¿Podríamos decir que la inhibición es una defensa contra la angustia? Como pregunta. ¿Por qué digo esto? Porque me interesa señalar que se cree que hoy vivimos en una sociedad muy desinhibida. No es lo que demuestra la clínica de los jóvenes de hoy en día, por ejemplo. La inhibición, más allá de las aparentes desinhibiciones, persiste y muestra las dificultades para la relación con los otros y con el otro sexo en particular. A considerar, por ejemplo, la emergencia de Viagra en la sociedad contemporánea. ¿Por qué surge el Viagra? ¿Por el progreso de la ciencia? ¿O al revés? Aparece en el momento en que viene a solucionar un problema que está en aumento y que es dificultades máximas en la erección en muchos jóvenes. Así que bueno, problematizo la cuestión. O sea, no digo que sea así, pero a través de la pregunta problematizo la cuestión y creo que en las jornadas de la sección Rosario de la EOL se va a poder llevar adelante esta conversación. Bueno, muchísimas gracias Luis y lo esperamos entonces en Rosario el 1 de octubre.